A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de mi hija Daniela. Mamá, yo sé que tú pagaste $280,000 de esta casa, pero mi suegra no te quiere en la cena de Navidad. Espero que lo entiendas. Leí esas palabras 3 veces. Cada una dolió más que la anterior. No le respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla iluminada en medio de la oscuridad, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía por última vez. A esa hora de la madrugada, todo se siente más pesado. Los silencios duelen más. Las verdades que llevamos cargando años se vuelven insoportables. Yo había pagado $280,000 para que mi hija y su esposo tuvieran una casa digna. Una casa con jardín, con espacio para los niños que algún día tendrían, con ventanas grandes por donde entrara el sol de la mañana. Una casa donde yo, aparentemente, ya no era bienvenida. Me levanté despacio, sin encender la luz. Caminé hasta la ventana y miré la calle vacía. Las luces navideñas de los vecinos parpadeaban débiles en la distancia. Pensé en todas las veces que había guardado silencio, en todas las veces que había sonreído cuando algo me lastimaba, en todas las veces que había dicho, está bien, cuando nada estaba bien. Me llamo Fátima Salgado, tengo 58 años, y esa madrugada del 15 de diciembre, algo cambió en mí para siempre. Tomé mi teléfono y escribí una sola palabra, entendido. Pero lo que nadie sabía, ni mi hija, ni su esposo, ni mucho menos esa suegra que me había borrado de la mesa navideña, es que esa casa todavía estaba a mi nombre. Yo había pagado cada centavo, yo había firmado la escritura, y esa madrugada, cansada de ser invisible, de ser usada, de ser la que siempre cede, tomé una decisión que cambiaría la Navidad de todos. No iba a ir a esa cena, eso era seguro, pero tampoco ellos. Nadie estaba preparado para lo que vendría, porque a veces, cuando una mujer se cansa, no grita, simplemente actúa, y las consecuencias son inevitables. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Hace 4 años, cuando Daniela me presentó a Jorge, yo estaba feliz. Mi hija había encontrado un hombre educado, trabajador, con buenos modales. Un ingeniero civil que hablaba de proyectos y futuro con esa seguridad que tranquiliza a una madre. Recuerdo la tarde en que vinieron a mi casa a contarme que se casarían. Daniela traía puesto un vestido azul claro. Tenía ese brillo en los ojos que solo el amor verdadero puede dar. Mamá, quiero que conozcas a la familia de Jorge el próximo domingo, me dijo, apretándome la mano. Yo preparé mole poblano, arroz rojo y unos tamales de rajas que me había enseñado a hacer mi propia madre. Puse la mesa con el mantel bordado que guardaba para ocasiones especiales. Llegaron puntuales, Jorge, su padre don Héctor, y ella, doña Constanza, una mujer alta, de cabello perfectamente peinado, con ese tipo de elegancia que intimida. Traía un collar de perlas y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mucho gusto, señora Fátima, me dijo, estrechando mi mano con frialdad. ¡Qué casa tan acogedora! Acogedora. Esa palabra se me quedó grabada. No dijo linda, no dijo cálida. Dijo acogedora, como quien dice pequeña sin decirlo. Durante la comida, doña Constanza apenas probó el mole. «Ay, es que yo tengo el estómago delicado», dijo tocándose el pecho. «No puedo con los picantes». Jorge comió con apetito. Don Héctor me felicitó por los tamales, pero ella miraba todo como si estuviera evaluando. La casa, los muebles. A mí, cuando se fueron, Daniela me abrazó en la puerta. «¿Verdad que son maravillosos, mamá?» Yo sonreí y asentí. Pero algo dentro de mí ya había notado esa mirada, esa forma de hacerme sentir menos. Aún así, guardé silencio, porque una madre hace lo que sea por la felicidad de su hija, incluso tragarse las primeras señales de alarma. La boda fue hermosa. Yo pagué el vestido de Daniela, un diseño precioso que ella había visto en una boutique del centro. $5,000 que saqué de mis ahorros sin pensarlo 2 veces. Doña Constanza organizó la recepción en un salón elegante. Todo fue impecable. Flores blancas, luces doradas, una mesa de postres como de revista. Pero cuando llegó el momento de los agradecimientos, Jorge solo mencionó a sus padres. «Gracias, mamá, papá, por darnos esta fiesta inolvidable.
Daniela me buscó con la mirada desde la mesa principal. Yo le sonreí y levanté mi copa. «Está bien, mi amor», le dije moviendo los labios sin voz, pero no estaba bien, y yo empezaba a entenderlo. Meses después, cuando Daniela y Jorge cumplieron 1 año de casados, me invitaron a comer a su departamento rentado. Era pequeño, pero ellos lo habían decorado con cariño. «Mamá, tenemos que contarte algo», dijo Daniela tomando la mano de Jorge. «Queremos comprar una casa», continuó él, «pero no alcanzamos para el enganche completo». Daniela me miró con esos ojos que yo conocía desde que era niña. «Mamá, ¿crees que podrías ayudarnos?». Yo había trabajado 32 años como contadora en una empresa de importaciones. Había ahorrado cada peso con disciplina. Vivía sola desde que mi esposo murió, 10 años atrás. Ese dinero era para mi vejez, para mi tranquilidad, para no depender de nadie. Pero cuando Daniela me preguntó, «¿Cuánto necesitan?», fue lo único que dije. «Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios». $280,000. Esa fue la cantidad que saqué de mis ahorros. No era todo lo que tenía, pero era la mayor parte. El resultado de 32 años despertándome a las 6 de la mañana, tomando 2 camiones para llegar a la oficina, trabajando horas extra cuando hacía falta. El dinero que me iba a dar tranquilidad cuando ya no pudiera trabajar. El dinero que significaba libertad. Pero cuando vi la cara de Daniela al decirle que sí, todo valió la pena. O eso creí. La casa estaba en una zona residencial tranquila, en las afueras de la ciudad. Tenía 3 recámaras, 2 baños completos, un jardín con un árbol de limones y una cocina amplia con ventanas que daban al patio trasero. Era perfecta. El día que fuimos a verla, Daniela caminaba por las habitaciones vacías con las manos en el pecho, sonriendo como niña pequeña. «Aquí va a ir nuestro cuarto, mamá. Y esta recámara de aquí se detuvo en el cuarto más pequeño, junto a la ventana. Esta va a ser para ti». Me quedé quieta. «¿Para mí?». «Claro, mamá», dijo Daniela, abrazándome. «Tú nos estás ayudando con la casa. Es lo justo que tengas tu propio espacio cuando vengas a visitarnos, o cuando quieras quedarte». Jorge asintió desde el pasillo. «Por supuesto, doña Fátima. Esta casa también es suya». Sentí que el corazón se me llenaba. Quizás todo iba a estar bien. Quizás esta inversión no era solo dinero, sino un lugar donde yo también pertenecía. Firmamos los papeles en la notaría a finales de marzo. Yo puse mi nombre como titular principal. Daniela y Jorge quedaron como beneficiarios, pero legalmente, la casa estaba a mi nombre. Así me lo había aconsejado mi abogado, un hombre mayor que llevaba años haciendo mis declaraciones fiscales. «Fátima, si vas a poner esa cantidad de dinero, protégete», me dijo. «Mantén la propiedad a tu nombre por lo menos 2 años. Después puedes traspasarla si quieres, pero por ahora, protégete». Yo asentí, aunque en el fondo me sentía culpable por siquiera pensarlo. ¿Qué clase de madre desconfía de su propia hija? Cuando le conté a Daniela que la casa quedaría a mi nombre temporalmente, ella no puso objeción. «Me parece perfecto, mamá. Total, es tu dinero. Cuando podamos pagarte, hacemos el traspaso». Pero esa noche, Jorge llamó a su madre. Yo estaba en la cocina de Daniela preparando café cuando escuché su voz en la sala. «Sí, mamá, sí. La señora Fátima va a poner el dinero, pero la casa queda a su nombre». Silencio. «No, mamá, no es desconfianza. Es que su abogado se lo recomendó». Otro silencio. «Sí, ya sé, pero no podemos decirle nada. Sin su dinero, no hay casa». Sentí un escalofrío. Volví a la sala con la bandeja de café como si no hubiera escuchado nada. Pero algo ya había cambiado. Durante los siguientes meses, ayudé a Daniela y Jorge a amueblar la casa. Compré el refrigerador, la lavadora, pagué la mitad del juego de sala. También les regalé una mesa de comedor de madera que encontré en una tienda de antigüedades. Era hermosa, con capacidad para 8 personas. «Para que hagamos comidas familiares, mi amor», le dije a Daniela mientras los cargadores la subían. Ella me abrazó fuerte. «Eres la mejor mamá del mundo». La primera vez que fui a quedarme en mi cuarto, llegué un viernes por la tarde con una maleta pequeña y un pastel de 3 leches que había hecho esa mañana. Toqué el timbre. Daniela abrió la puerta, pero tenía una expresión rara. «¿Mamá? ¿No me dijiste que venías?». «Sí, mi amor, te mandé mensaje ayer». «Ah, es que no lo vi. Es que…». Miró hacia adentro. Jorge invitó a sus papás a cenar, y ahí estaba ella.
Doña Constanza, sentada en la sala que yo había ayudado a amueblar, tomando té en una taza de porcelana, me miró de arriba abajo. «Señora Fátima, qué sorpresa». No se levantó a saludarme. «Buenas tardes, doña Constanza», dije, entrando con mi maleta. «Mamá, te quedas en tu cuarto, ¿verdad?», dijo Daniela, nerviosa. «Es que doña Constanza ya está instalada en el cuarto de visitas». Me quedé helada. El cuarto de visitas. El cuarto que Daniela me había dicho que era para mí. «Claro, mi amor». «Sin problema», dije, con esa sonrisa que ya empezaba a dolerme. Subí a mi cuarto, pero cuando abrí la puerta, me di cuenta de que ya no estaba vacío como la última vez. Había cajas apiladas contra la pared, ropa vieja de Jorge colgada en el closet, una bicicleta estacionaria en una esquina. Mi cuarto se había convertido en bodega. Me senté en la orilla de la cama y respiré hondo. «No llores, Fátima, no llores». Bajé media hora después, con el pastel en las manos. «Traje 3 leches», dije, tratando de sonar animada. Doña Constanza arrugó la nariz. «Ay, qué pena, señora Fátima. Yo traje un pay de limón francés de una pastelería boutique. Ya lo pusimos en el refrigerador». Jorge evitó mi mirada. Daniela tomó el pastel de mis manos. «Gracias, mamá. Lo guardamos para mañana». Pero yo sabía que no se lo iban a comer. Durante la cena, doña Constanza habló sin parar. De su club social, de sus viajes, de lo caro que estaba todo. Don Héctor asentía a cada comentario de su esposa. Jorge reía en los momentos indicados. Daniela servía la comida en silencio. Y yo estaba ahí, sentada en la mesa que había comprado, en la casa que había pagado, sintiéndome invisible. En un momento, doña Constanza señaló las cortinas de la sala. «Daniela, mi amor, esas cortinas ya están muy sencillas. Yo conozco una tienda divina donde venden unas importadas de España. Te las regalo para Navidad». «Ay, suegrita, qué linda». «Gracias», dijo Daniela. «Es que esta casa tiene tanto potencial», continuó doña Constanza. «Solo necesita algunos toques de buen gusto». Buen gusto, como si todo lo que yo había aportado no lo tuviera. Me levanté de la mesa. «Discúlpenme, me duele un poco la cabeza. Voy a recostarme». Nadie protestó. Subí a mi cuarto, me acosté sobre la colcha y miré el techo en silencio. Esa noche no lloré, pero algo dentro de mí empezó a quebrarse. Algo que, con el tiempo, ya no podría repararse. Porque uno puede soportar muchas cosas, pero sentirse invisible en el lugar que uno mismo construyó, eso duele de una forma que no tiene nombre. Y lo peor de todo es que apenas estaba comenzando. Los meses que siguieron fueron una sucesión de pequeñas heridas. Heridas tan sutiles que al principio me convencía de que estaba exagerando, que era mi imaginación, que yo era demasiado sensible, pero el dolor era real. Daniela empezó a llamarme menos. Antes hablábamos todos los días, aunque fuera 10 minutos antes de dormir. Ahora pasaban 3, 4 días sin que supiera de ella. Cuando yo marcaba, a veces no contestaba. Cuando contestaba, siempre tenía prisa. «Mamá, te llamo luego. Estoy con la suegra en el súper». «Mamá, ahorita no puedo. Vamos saliendo a comer con los papás de Jorge». «Mamá, después te cuento. Vamos a casa de doña Constanza a ver unas telas para los cojines». Doña Constanza, siempre doña Constanza. Un sábado por la tarde me atreví a preguntarle: «Mi amor, ¿ya no hacemos nuestros cafés de los domingos?». Hubo un silencio incómodo del otro lado del teléfono. «Ay, mamá, es que los domingos Jorge y yo vamos a desayunar con sus papás. Ya sabes, es tradición en su familia». «Entiendo», dije, aunque no entendía nada. «¿Y si un domingo voy con ustedes?». Otro silencio. «Es que doña Constanza es muy especial con eso, mamá. Ya sabes, es su momento con Jorge». Su momento con Jorge. Jorge ya no era solo el esposo de mi hija. Ahora era el hijo de doña Constanza que casualmente se había casado con Daniela. «Está bien, mi amor. No te preocupes», dije, con esa voz que ya empezaba a sonarme falsa, incluso a mí misma. Colgué y me quedé sentada en mi sala, mirando la fotografía de Daniela en su graduación. Tenía 22 años en esa foto. Llevaba su toga azul marino y sostenía su título de Administración de Empresas con una sonrisa enorme. Yo estaba a su lado, abrazándola. Ese día me había dicho: «Mamá, todo lo que soy es gracias a ti». ¿En qué momento eso había cambiado? Decidí que necesitaba hacer un esfuerzo. Quizás era yo la que se estaba alejando sin darme cuenta. Quizás necesitaba ser más presente, más flexible, más
agradable. Así que empecé a llevarles comida cada semana. Los martes, después del trabajo, preparaba algo especial y pasaba a dejárselos. Tinga de pollo, albóndigas en chipotle, sopa de tortilla, caldo de res con verduras. Cosas que sabía que a Daniela le gustaban desde niña. Las primeras veces, ella recibía los tuppers con alegría. «Ay, mamá, gracias. Huele delicioso». Pero poco a poco, su entusiasmo fue apagándose. Una tarde, cuando llegué con un mole que me había tomado 3 horas preparar, Daniela abrió la puerta con cara de cansancio. «Mamá, ya te dije que no es necesario que cocines tanto. Es que me gusta hacerlo, mi amor. Además, sé que trabajas mucho y así no tienes que preocuparte por la cena». «Es que doña Constanza también nos trae comida», dijo bajando la voz. «Y ya tenemos el refrigerador lleno. Me quedé con el tupper en las manos. ¿Quieres que me lo lleve?» «No, no, déjalo. Yo lo acomodo». Pero vi en sus ojos que era una molestia, que mi comida, mi esfuerzo, mi amor, era una molestia. Entré un momento a dejar el tupper en la cocina. Y ahí, en el refrigerador, vi los recipientes de cristal elegantes con etiquetas impresas. Risotto de doña Constanza, ensalada mediterránea de doña Constanza, postre de frutos rojos de doña Constanza. Mi mole, en su tupper de plástico descolorido, se veía triste al lado de toda esa presentación impecable. «El mole está muy rico, mamá», dijo Daniela detrás de mí. De verdad, pero su voz no sonaba convincente. Manejé de regreso a mi casa con un nudo en la garganta. No lloré. Ya estaba aprendiendo a no llorar. En octubre, Daniela cumplió años. 28 años. Yo había planeado todo con semanas de anticipación. Reservé un restaurante que le encantaba, el mismo donde habíamos celebrado sus últimos 5 cumpleaños. Invité a sus 2 mejores amigas de la universidad, a mi hermana Teresa, y por supuesto, a Jorge. Le mandé la invitación digital con una semana de anticipación. Daniela me llamó esa misma noche. «Mamá, qué linda la invitación, pero es que…» El pero me cayó como piedra en el estómago. «Es que doña Constanza ya organizó una cena sorpresa para mí, en su casa, el mismo día». «¿El mismo día?» «Sí, es que ella no sabía que tú ya habías planeado algo. Daniela, yo te mandé la invitación hace una semana y llevamos un mes hablando de esta cena». «Lo sé, mamá, lo sé, pero es que ya está todo listo». Ella invitó a la familia de Jorge, contrató un servicio de banquete, mandó a hacer un pastel. No puedo decirle que no. ¿Y a mí sí puedes decirme que no? Las palabras me salieron antes de poder detenerlas. Hubo un silencio largo. «Mamá, no es así». «Entonces, ¿cómo es, Daniela? Tú puedes cancelar el restaurante. Doña Constanza ya pagó todo». Sentí que algo se me rompía en el pecho. «¿Sabes qué, mi amor? Tienes razón. Ve a la cena de tu suegra. Yo cancelo el restaurante». «Mamá, no te enojes». «No estoy enojada, Daniela. Te entiendo perfectamente». Colgué antes de que pudiera responder. Cancelé la reservación del restaurante. Perdí el anticipo de $100. Le mandé un mensaje a mi hermana Teresa y a las amigas de Daniela. La cena quedó cancelada. Cambio de planes de última hora. Esa noche me senté en mi comedor, sola, y saqué el regalo que le había comprado a Daniela. Era una pulsera de plata con un dije en forma de corazón. Dentro del corazón, grabado en letra pequeña, decía: «Mamá e hija, siempre». La guardé en su cajita de terciopelo y la guardé en el cajón de mi buró, donde guardaba todas las cosas que ya no sabía si tenían sentido. El día del cumpleaños de Daniela, ella me mandó una foto de la cena en casa de doña Constanza. Una mesa larga decorada con globos dorados y blancos, un pastel de 3 pisos con flores de azúcar, Jorge abrazando a Daniela, doña Constanza posando junto a ellos con una sonrisa triunfal. El mensaje decía: «Te extrañé, mamá, pero estuvo hermoso. Gracias por entender». Yo respondí: «Feliz cumpleaños, mi amor. Que Dios te bendiga siempre». No mencioné la cena cancelada, no mencioné el anticipo perdido, no mencioné el regalo guardado, porque eso es lo que hacemos las madres, ¿verdad? Tragamos el dolor, sonreímos y decimos que todo está bien, aunque por dentro algo se esté muriendo. Noviembre llegó con un frío inusual. Daniela me llamó un miércoles por la noche. «Mamá, ¿tienes planes para Navidad?» El corazón me dio un salto. Navidad, nuestra tradición. Desde que Daniela era niña, pasábamos la Nochebuena juntas. Hacíamos tamales, ponchamos el pavo, poníamos villancicos. Era nuestro momento. Pues pensaba que lo pasaríamos juntas, como siempre, dije,
tratando de sonar casual. Es que este año va a ser diferente, mamá. Diferente. Esa palabra otra vez. Doña Constanza quiere hacer la cena de Navidad en nuestra casa. Dice que ya está mayor y que subir las escaleras de su casa le cuesta trabajo. Entonces pensamos que sería lindo hacerla en la casa nueva. Nuestra casa. La casa que yo pagué. Entiendo, dije. ¿Y yo? Tú vienes, por supuesto. Eres parte de la familia. Respiré aliviada. Está bien, mi amor. Yo llevo los tamales y el ponche, como siempre. Mamá, es que doña Constanza ya tiene todo el menú planeado. Ella va a traer todo. Pero yo siempre hago los tamales de Navidad, Daniela. Lo sé, mamá. Pero ya sabes cómo es ella. Le gusta que todo sea de cierta manera. De cierta manera. Su manera. ¿Y si llevo solo el ponche? Mamá, de verdad, no te preocupes. Solo ven y disfruta. No tienes que traer nada. No tienes que traer nada. Excepto que ya no era bienvenida. Excepto que mi lugar en esa mesa ya estaba siendo ocupado por alguien más. Pero yo todavía no lo sabía. Todavía creía que si me hacía más pequeña, más invisible, más obediente, todavía cabría en la vida de mi hija. Qué equivocada estaba. Aún me pregunto si hice lo correcto al quedarme callada tanto tiempo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Diciembre llegó con ese aire de esperanza que trae la Navidad. Las calles se llenaron de luces, las tiendas pusieron villancicos, y yo traté de convencerme de que todo iba a estar bien, que la cena navideña en casa de Daniela sería un nuevo comienzo, que doña Constanza y yo podríamos llevarnos mejor si yo hacía el esfuerzo, que quizás, solo quizás, esta Navidad nos uniría como familia. Qué ingenua fui. El 10 de diciembre fui al centro comercial a comprarle a Daniela su regalo de Navidad. Caminé por los pasillos brillantes, viendo parejas jóvenes cargando bolsas, niños señalando juguetes, familias tomándose fotos junto al árbol gigante de la entrada. Me sentía terriblemente sola, pero seguí caminando. Entré a una joyería elegante. Ahí encontré un juego de aretes y collar de plata con piedras azules. Daniela siempre había amado el azul. «Es para mi hija», le dije a la vendedora. «Qué hermoso regalo», respondió ella, sonriendo. «Seguro le va a encantar». Pagué $230, dinero que ya me costaba más trabajo juntar, porque mis ahorros cada vez eran menores. Pero no me importó. Todavía creía que mi amor podía comprarse con detalles. Esa misma tarde, mientras tomaba un café en la zona de comidas, mi teléfono sonó. Era mi hermana Teresa. «Fátima, ¿estás ocupada?» «No, estoy en el centro comercial. ¿Pasa algo? Necesito contarte algo. Y no sé si debería, pero creo que tienes derecho a saberlo». El corazón se me aceleró. «¿Qué pasa, Teresa?» «Anoche fui al súper y vi a Daniela con doña Constanza. ¿Y?» «Estaban en el pasillo de las decoraciones navideñas. Yo iba a saludarlas, pero escuché lo que estaban hablando». Teresa hizo una pausa. «¿Qué escuchaste?» «Doña Constanza le estaba diciendo a Daniela que tu presencia en la cena de Navidad la hacía sentir incómoda. Sentí que el piso se movía bajo mis pies». «¿Qué?» «Sí, Fátima», le dijo. «Daniela, mi amor, yo entiendo que es tu mamá, pero la verdad es que yo no me siento cómoda con ella en las reuniones familiares. Es una mujer, ¿cómo te lo digo? Muy simple. No encaja con nuestro ambiente». Cerré los ojos. Simple. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. «¿Y qué dijo Daniela?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Teresa suspiró. «Daniela no la defendió, Fátima. Se quedó callada. Y luego dijo, yo sé, suegrita, pero no puedo decirle que no venga. Es mi mamá. Pero no puedo decirle que no venga. Como si yo fuera una obligación. Como si mi presencia fuera un peso. ¿Estás ahí, Fátima?» «Sí, aquí estoy. Lo siento mucho, hermana. Pero pensé que debías saberlo. Gracias, Teresa». Colgué. Me quedé sentada en esa mesa de la zona de comidas, rodeada de risas navideñas, con el café enfriándose frente a mí. Y por primera vez en meses, sentí algo diferente al dolor. Sentí rabia. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, repasando cada conversación, cada gesto, cada palabra que había ignorado. Los «después te llamo», que nunca llegaban. Los «no es necesario que vengas», envueltos en sonrisas falsas. Los «doña Constanza ya lo organizó», que me borraban de cada plan. Mi hija me estaba alejando, y yo había sido demasiado cobarde para verlo. A las 2 de la mañana me levanté y encendí mi computadora.
Abrí mi correo electrónico y busqué los documentos de la casa, la escritura, el contrato, los comprobantes de transferencia de los $280,000. Todo estaba a mi nombre. Yo era la dueña legal de esa casa. Daniela y Jorge solo eran residentes. Residentes que, según el contrato, tenían la obligación de hacerme partícipe del uso familiar de la propiedad. Esa cláusula la había incluido mi abogado. Yo ni siquiera le había dado importancia en ese momento. Pero ahora cobraba todo el sentido. Imprimí los documentos y los guardé en una carpeta. No sabía para qué, solo sabía que necesitaba tenerlos cerca. Los días siguientes fueron extraños. Daniela me llamó un par de veces, como siempre, con esa voz apresurada. Pero yo ya no escuchaba igual. Ahora notaba cada pausa incómoda, cada cambio de tema cuando yo mencionaba la cena de Navidad, cada «te tengo que dejar» que llegaba demasiado rápido. El 14 de diciembre decidí pasar por la casa sin avisar. Necesitaba ver a mi hija. Necesitaba mirarla a los ojos y preguntarle si era verdad lo que Teresa había escuchado. Toqué el timbre a las 11 de la mañana. Jorge abrió la puerta, en pants y con cara de sorpresa. «Doña Fátima, buenos días». No sabíamos que venía. «Vine a ver a Daniela». «¿Está?» «Sí, está arriba». «Pase». Entré a la casa, mi casa. La sala estaba diferente. Habían puesto cortinas nuevas, color beige elegante, las que doña Constanza había prometido regalar. El sillón que yo había ayudado a comprar estaba cubierto con cojines bordados que nunca había visto. Sobre la repisa había un portarretratos grande. Me acerqué. Era una foto familiar. Jorge, Daniela, don Héctor, doña Constanza, todos sonriendo frente al árbol de Navidad de casa de doña Constanza. Busqué mi foto, la foto de nosotras dos en su graduación. La foto que antes estaba en esa misma repisa, ya no estaba. «¿Fátima?» Me di la vuelta. Daniela bajaba las escaleras, en pijama, despeinada. «Mamá, ¿pasó algo?» «Vine a verte, mi amor». «¿No puedo venir a verte?» «Claro que sí, es solo que me hubieras avisado». «¿Para qué, Daniela?» «Para que me digas que estás ocupada». Se quedó callada. Nos sentamos en la sala, incómoda, como dos extrañas. «Mamá, ¿estás bien? Te veo rara». «¿Rara?» «Sí, como enojada». Respiré hondo. «Daniela, necesito preguntarte algo, y necesito que me contestes con la verdad». Ella se puso tensa. «¿Qué pasa? ¿Doña Constanza te dijo que no quiere que yo vaya a la cena de Navidad?» El color se le fue del rostro. «¿Quién te dijo eso?» «Daniela», solo responde. «¿Es verdad?» Se mordió el labio. Miró hacia la escalera, donde Jorge había desaparecido discretamente. «Mamá, es complicado». «No, Daniela. No es complicado. Es una pregunta simple. ¿Sí o no?» Ella tiene sus ideas, mamá. Ya sabes cómo es. Ella piensa que las reuniones familiares deben ser de cierta forma. ¿De cierta forma? ¿Qué significa eso? Mamá, por favor, no me hagas esto. ¿Hacerte qué, Daniela? ¿Preguntarte si todavía tengo un lugar en tu vida? Claro que tienes un lugar. Entonces, ¿por qué me estás excluyendo de tu Navidad? No te estoy excluyendo. Entonces, ¿qué está pasando? Daniela se levantó del sillón frustrada. «Mamá, es que no entiendes. Doña Constanza es importante para Jorge, y yo no puedo estar peleada con ella. Ella es muy sensible. Si hago algo que no le gusta, se enoja y deja de hablarnos por semanas. Y Jorge sufre. Y yo sufro viendo a Jorge sufrir. ¿Y yo? ¿Yo no importo? Tú eres mi mamá. Tú siempre vas a estar. Siempre voy a estar. Aun cuando me borras de tus fotos, aun cuando rechazas mi comida, aun cuando cancelas nuestras tradiciones. No seas dramática». Esas palabras me cayeron como bofetada. ¿Dramática? Sí, mamá. Estás haciendo un problema de algo que no lo es. Daniela, esa mujer no quiere que yo vaya a la cena de Navidad en la casa que yo pagué. «Ay, mamá, ya, siempre es lo mismo. Siempre mencionas el dinero». «Porque es la verdad. Pues si tanto te molesta, llévate tu maldito dinero». El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniela se tapó la boca, arrepentida. «Mamá, perdón, yo no...» Me levanté despacio. Tomé mi bolsa. «No, Daniela, tienes razón». «Mamá, no me hagas caso, estoy estresada». «Descuida, mi amor. Ya entendí todo». Caminé hacia la puerta. «Mamá, espera». No me detuve. Salí de esa casa, subí a mi carro y manejé a mi departamento con las manos temblando en el volante. Cuando llegué, me senté en mi comedor y saqué mi teléfono. Busqué el contacto de mi abogado y escribí: «Licenciado,
Necesito una asesoría urgente sobre la propiedad que está a mi nombre. ¿Puede verme mañana? La respuesta llegó en 5 minutos. Por supuesto, Fátima. Mañana a las 10 a.m. en mi despacho. ¿Está todo bien? No respondí, porque no, nada estaba bien. Y yo acababa de darme cuenta de que llevaba meses tragándome un dolor que ya no cabía en mi pecho. Pero algo había cambiado. Ese dolor se estaba convirtiendo en claridad, y la claridad, a veces, es lo más peligroso que puede tener una mujer que ha sido subestimada durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, me desperté a las 6. No había dormido casi nada. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Daniela. Pues si tanto te molesta, llévate tu maldito dinero. Esas palabras me habían atravesado el alma, no por el enojo, sino por la verdad que contenían. Para mi hija, mi sacrificio se había convertido en un reproche, mi amor, en una carga, y yo me había convertido en un estorbo. Me preparé un café que no pude terminar, me bañé en automático, me vestí con un traje sastre gris que no me ponía desde hacía meses. Necesitaba sentirme fuerte, necesitaba sentirme digna, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. A las 9:30 estaba en el despacho del licenciado Romero. Él me recibió con la misma amabilidad de siempre. Era un hombre de 60 y tantos años, canoso, con lentes gruesos y esa seriedad que da confianza. Fátima, pase, siéntese. ¿Le ofrezco un café? No, gracias, licenciado. Ya tomé uno en casa. Muy bien. Dígame, ¿qué la trae por aquí? Su mensaje de ayer sonaba urgente. Saqué la carpeta con los documentos de la casa. Los puse sobre su escritorio. Licenciado, necesito que me explique exactamente cuáles son mis derechos sobre esta propiedad. Él abrió la carpeta y empezó a revisar los papeles con cuidado. Pasaron varios minutos en silencio. Solo se escuchaba el ruido de las hojas al voltear. Finalmente, se quitó los lentes y me miró. Fátima, usted es la propietaria legal absoluta de este inmueble. Su nombre aparece como titular único en la escritura. Daniela y Jorge no tienen ningún derecho de propiedad. Ellos solo figuran como residentes autorizados. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que usted puede hacer con esta casa lo que considere conveniente. Puede venderla, rentarla o pedirles que desocupen. ¿Así de simple? Así de simple. Usted puso el dinero. Usted firmó. La casa es suya. Sentí un escalofrío. ¿Y ellos no pueden hacer nada? No. A menos que usted haya firmado algún acuerdo privado donde les prometa la propiedad, cosa que no veo aquí. ¿Hay algo así? No, solo acuerdos verbales. Les dije que algún día se las traspasaría cuando pudieran pagarme. ¿Hay testigos de eso? ¿Solo nosotros 3? Entonces no hay nada vinculante legalmente. Fátima, esa casa es suya para hacer lo que quiera con ella. Me quedé callada, procesando sus palabras. Licenciado, ¿puedo venderla sin su consentimiento? Sí. ¿Puedo pedirles que se vayan? Sí, solo necesita darles un aviso formal. Como están ahí sin pagar renta y sin contrato, usted puede solicitarles el desalojo con 30 días de anticipación. 30 días. ¿Y si yo quisiera vender la casa de inmediato? Él me miró fijamente. ¿Tan grave es la situación, Fátima? No respondí con palabras, pero mis ojos lo dijeron todo. Él suspiró. Mire, legalmente usted puede, pero entiendo que esto es su hija. Yo le recomendaría que lo piense bien. Estas decisiones tienen consecuencias emocionales que van más allá de lo legal. Ya no hay emociones que cuidar, licenciado. Ya me dejaron eso muy claro. ¿Quiere que prepare los documentos de venta? Me quedé en silencio. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Realmente iba a vender la casa de mi hija? Pensé en Daniela, en su cara de felicidad el día que vio esa casa por primera vez, en sus planes de decoración, en sus sueños de formar una familia ahí. Pero luego pensé en la foto familiar de donde yo había sido excluida, en el cuarto que se había convertido en bodega, en los tamales rechazados, en la cena de cumpleaños cancelada, en el «llévate tu maldito dinero», y sobre todo, pensé en la Navidad, en la cena donde yo no era bienvenida, en la casa que yo pagué, en la mesa que yo compré, donde doña Constanza sería la reina, y yo ni siquiera tendría un lugar. «Sí, licenciado», dije finalmente. «Prepare los documentos». «¿Está segura?» «Nunca he estado más segura de algo en mi vida». Él asintió despacio. «Muy bien. ¿Quiere ponerla en venta con una agencia o conoce algún comprador interesado?» «Quiero venderla lo más rápido posible». «¿Cuánto tiempo tomaría?»
Si buscamos un comprador de contado, tal vez 3 o 4 semanas. Hay inversionistas que buscan propiedades así constantemente. 3 o 4 semanas. Eso nos llevaría a finales de diciembre. Licenciado, ¿qué fecha es hoy? 15 de diciembre. Hice los cálculos en mi cabeza. ¿Sería posible tener la venta cerrada para el 24 de diciembre? Él me miró sorprendido. Es muy poco tiempo, Fátima. Pero, si encontramos el comprador correcto y está dispuesta a bajar un poco el precio para agilizar, quizás sí. ¿Cuánto tendría que bajar? En lugar de pedir 300,000, podría ofrecerla en 270,000. Son 30,000 menos, pero la venta sería inmediata. $30,000 menos. Aún así, recuperaría casi todo mi dinero. Y más importante, recuperaría mi dignidad. Hágalo, licenciado. Véndala en 270,000. Pero necesito que la operación esté cerrada el 24 de diciembre, ni un día después. ¿El 24 de diciembre? Fátima, ese es Nochebuena. Lo sé perfectamente. Nos miramos en silencio. Él entendió. Está bien. Voy a hacer lo posible. Conozco a algunos inversionistas que tal vez estén interesados. Les haré saber que es una oportunidad de contado. Precio negociable, operación urgente. Perfecto. ¿Y el aviso de desalojo? Prepárelo también, pero no lo entregue todavía. Yo le avisaré cuándo. ¿Cuándo lo piensa entregar? Sonreí por primera vez en días. Una sonrisa triste, pero una sonrisa. La tarde del 24 de diciembre, licenciado, justo antes de la cena navideña, él dejó escapar un suspiro largo. Fátima, ¿está completamente segura de esto? No hay vuelta atrás, licenciado. Llevo meses haciéndome pequeña para caber en la vida de mi hija. ¿Y sabe qué descubrí? Que no importa qué tan pequeña me haga, nunca voy a ser suficiente para ellos. Entonces decidí algo mejor. ¿Qué cosa? Decidí recuperar mi tamaño. Salí de ese despacho con la carpeta bajo el brazo y un peso extraño en el pecho. No era alivio, tampoco era tristeza, era claridad. Esa claridad fría y cortante que llega cuando finalmente entiendes que no te aman como tú amas, que no te valoran como tú valoras, y que el sacrificio, cuando no es correspondido, se convierte en humillación. Los días siguientes fueron raros. Daniela no me llamó después de nuestra pelea. Yo tampoco la llamé a ella. Era como si ambas estuviéramos esperando que la otra diera el primer paso, pero ninguna lo dio. El licenciado Romero me llamó el 18 de diciembre. Fátima, tengo buenas noticias. Encontré un comprador. El corazón me dio un vuelco. ¿Tan rápido? Sí. Es un inversionista que tiene un fondo para comprar propiedades en esa zona. Le interesó mucho porque la casa está en excelentes condiciones. Ofrece $265,000 de contado, 5,000 menos de lo que pedíamos, pero la operación puede cerrarse el 23 de diciembre. 265,000. Había invertido 280,000. Perdería $15,000, pero recuperaría mi paz. Acepto. ¿Está segura? Podríamos buscar a alguien que pague los 270,000. No, licenciado. Acepto. Quiero cerrar esto de inmediato. Muy bien. Voy a preparar todo. La firma de la operación sería el 23 de diciembre a las 10 de la mañana. ¿Le parece bien? Perfecto. ¿Y el aviso de desalojo? Lo quiero listo para entregar el 24 en la tarde, alrededor de las 6 de la tarde. Entendido. Lo tendré listo. Colgué. Me senté en mi comedor. Y por primera vez en semanas, lloré. Pero no de tristeza. Lloré de liberación. Porque iba a hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Iba a elegirme a mí. Esa noche, Daniela finalmente me mandó un mensaje. Mamá, perdón por lo del otro día. Estaba estresada. Vienes a la cena de Navidad, ¿verdad? Te esperamos a las 7 p.m. el 24. Leí el mensaje 3 veces. Te esperamos. No, te quiero ahí. No, no es lo mismo sin ti. Solo te esperamos. Como quien espera al plomero, al técnico del cable, a la persona que presta un servicio. Respondí. Claro, mi amor. Ahí estaré. Pero no iba a estar. No de la forma que ella esperaba. El 20 de diciembre fui al banco y solicité que me prepararan un cheque de cajero por la cantidad de la venta. $265,000. La empleada me miró con curiosidad. Es mucho dinero, señora. ¿Está segura de que lo quiere en cheque de cajero? Completamente segura. ¿Para qué fecha necesita el documento? Para el 23 de diciembre. Perfecto. Aquí lo tendrá. El 21 de diciembre, Teresa me llamó. Fátima, ¿vas a ir a la cena de Navidad de Daniela? Sí, voy a ir. ¿De verdad? Pensé que después de todo lo que pasó... Teresa, te voy a pedir algo. No me hagas preguntas.
Solo confía en mí. Me estás asustando. No te asustes. Solo van a pasar cosas. Y necesito que sepas que estoy bien, que estoy haciendo lo correcto. ¿Qué cosas van a pasar? Ya lo verás. Te quiero, hermana. Yo también te quiero, Fátima. Pero me preocupas. No te preocupes. Por primera vez en mucho tiempo, sé exactamente lo que estoy haciendo. El 22 de diciembre, empaqué las cosas que tenía en mi cuarto de la casa de Daniela. No era mucho. Algunas mudas de ropa que había dejado ahí, un par de libros, una foto de mi esposo que había puesto sobre el buró. Metí todo en una bolsa pequeña, y cuando salí de ese cuarto, supe que nunca volvería a entrar. El 23 de diciembre llegué al despacho del licenciado Romero a las 9:30 de la mañana. El comprador ya estaba ahí. Era un hombre joven, de unos 35 años, traje impecable, maletín de piel. Señora Fátima, un gusto. Soy Roberto Mendoza, representante del Fondo Inmobiliario del Bajío. Nos dimos la mano. El gusto es mío. Es una propiedad hermosa. La revisamos la semana pasada. Está en excelentes condiciones. Gracias. El licenciado Romero puso los documentos sobre la mesa. Muy bien. Tenemos aquí la escritura de compraventa. Señora Fátima, usted cede todos los derechos de la propiedad ubicada en Paseo de los Nogales, número 347, al Fondo Inmobiliario del Bajío por la cantidad de $265,000. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Señor Mendoza, ¿su representada acepta los términos? Sí, aceptamos. Perfecto. Procedan a firmar. Firmé cada página. Mi mano no tembló, ni una sola vez. Cuando terminé, el señor Mendoza me extendió el cheque de cajero. Aquí tiene, señora Fátima. $265,000. Tomé el cheque. Lo miré. Era un papel simple, pero representaba mi libertad. ¿Y cuándo toman posesión de la casa? Pregunté. Legalmente, a partir de este momento. Pero entiendo que los actuales ocupantes necesitan tiempo para desalojar. ¿Cuándo cree que puedan dejar la propiedad? Miré al licenciado Romero. Licenciado, ¿el aviso de desalojo les da 30 días? Así es. Entonces tienen hasta el 24 de enero. El señor Mendoza asintió. Perfecto. Eso nos da tiempo de planear las remodelaciones. Vamos a convertirla en una casa de renta ejecutiva. Una casa de renta ejecutiva. Ya ni siquiera iba a ser de Daniela en ningún sentido. Iba a ser de extraños. Y por alguna razón, eso me pareció perfecto. Salí de ese despacho con el cheque en mi bolso y el aviso de desalojo en una carpeta manila. Fui directamente al banco y deposité el cheque. $265,000. No era todo lo que había invertido, pero era suficiente. Esa tarde, me senté en mi sala y escribí una carta, no para Daniela, para mí. Querida Fátima, hoy vendiste la casa que compraste para tu hija. Hoy recuperaste el dinero que diste con amor. Hoy elegiste tu dignidad sobre su comodidad. Y está bien, no eres mala madre. Eres una mujer que finalmente entendió que el amor no se mendiga, que el sacrificio sin reciprocidad se llama abuso y que a veces la decisión más amorosa que puedes tomar es alejarte. Mañana será un día difícil, pero será el primer día del resto de tu vida, y esa vida finalmente te pertenece solo a ti. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi buró, junto al regalo de cumpleaños que nunca le di a Daniela, junto a la pulsera que decía mamá e hija siempre, porque siempre había resultado ser una promesa que solo yo estaba cumpliendo. Me acosté temprano esa noche. Mañana sería Nochebuena, el día que todo cambiaría, el día que yo dejaría de ser invisible. Y aunque sabía que dolería, también sabía que sanaría, porque hay dolores que curan, y este era uno de ellos. Desperté el 24 de diciembre a las 5 de la mañana. Había dormido apenas 3 horas, pero no era el insomnio de la angustia, era la vigilia de quien está a punto de cruzar un puente que no tiene regreso. Me quedé acostada en la oscuridad, escuchando el silencio de mi departamento. En otras Navidades, a esta hora ya estaría en la cocina, preparando la masa de los tamales, picando el chile para el relleno, poniendo a hervir el ponche con canela, guayaba, tejocote, esos aromas que llenaban toda la casa y que significaban hogar, familia, amor. Pero este año todo era diferente. Me levanté despacio y fui a la cocina. Preparé café, me senté junto a la ventana y miré la ciudad despertar. Las primeras luces del amanecer pintaban el cielo de naranja pálido. Era un día hermoso, irónico, pensé.
el día más doloroso de mi vida, y el cielo estaba despejado. A las 8 de la mañana sonó mi teléfono. Era Daniela. Dudé si contestar. Finalmente, deslicé el dedo sobre la pantalla. «Bueno, mamá, buenos días. ¿Cómo amaneciste?» Su voz sonaba animada, fingidamente animada. «Bien, mi amor. ¿Y tú?» «Ay, mamá, aquí corriendo como loca». Doña Constanza llegó desde temprano con todo para la cena. Trajo pavo, pierna, ensaladas, postres. Hasta contrató a una señora para que sirva. Todo va a estar hermoso. Una señora para que sirva. En la casa que yo pagué. Con el dinero que yo gané. Mientras yo era tratada como invitada de tercera clase. «Qué bien, mi amor. ¿A qué hora llegas, ma? La cena es a las 7, pero puedes llegar antes si quieres ayudar a poner la mesa». Ayudar a poner la mesa. Ni siquiera me dejaban organizar nada. Solo ayudar. «Voy a llegar a las 6:30, Daniela». «Perfecto, mamá. Nos vemos entonces. Te quiero». «Yo también te quiero, mi amor». Colgué, y me quedé mirando el teléfono en mi mano. «Te quiero». ¿Cuándo se había vuelto esa frase una mentira piadosa? ¿Cuándo dejó de significar «te valoro, te respeto, te incluyo»? ¿Cuándo se convirtió en solo una palabra vacía que se dice por costumbre? A las 10 de la mañana fui al despacho del licenciado Romero. Él me estaba esperando. «Fátima, buenos días. ¿Lista?» «Lista». Me entregó un sobre manila. Adentro estaba el aviso de desalojo, impreso en papel oficial, con mi firma, con la firma del licenciado, con los sellos correspondientes. Por medio de la presente, se notifica a los ocupantes de la propiedad ubicada en Paseo de los Nogales, número 347, que deberán desalojar el inmueble en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción de este documento, debido a que la propiedad ha sido vendida a un tercero. La propietaria legal, señora Fátima Salgado Medina, ejerciendo su pleno derecho, ha decidido ceder la titularidad de dicha propiedad. Leí el documento completo. Cada palabra me pesaba, pero también me liberaba. «¿Está segura de que quiere entregarlo hoy?», preguntó el licenciado una vez más. «Completamente segura. Fátima, ellos van a reaccionar mal. Usted lo sabe, ¿verdad?» «Lo sé. Van a decir cosas, van a estar furiosos, van a...» «Lo sé, licenciado. Sé exactamente lo que va a pasar. ¿Y aún así quiere hacerlo?» «Especialmente por eso». Él suspiró. «Usted es una mujer muy valiente, Fátima». «No soy valiente, licenciado. Solo estoy cansada». Me guardé el sobre en mi bolso. Salí de ahí y fui a la iglesia. No soy una mujer muy religiosa, pero en los momentos más importantes de mi vida siempre he ido a la iglesia. Entré al templo vacío. La luz de las velas parpadeaba suavemente. Había un nacimiento enorme junto al altar. María, José, el niño Jesús, los pastores, los reyes magos a la distancia, una familia. Me senté en una banca del fondo y cerré los ojos. No recé, solo respiré. Y en ese silencio encontré algo parecido a la paz. «Perdóname, Dios», susurré. «Si esto está mal, perdóname, pero ya no puedo seguir así». No esperé respuesta, porque sabía que la única respuesta que importaba estaba en mi corazón, y mi corazón ya había decidido. A las 5 de la tarde regresé a mi departamento. Me bañé con calma. Me puse un vestido azul marino que siempre me había gustado. Me maquillé ligeramente. Me peiné el cabello con cuidado. Me puse los aretes de plata que mi esposo me había regalado en nuestro último aniversario antes de morir. Me miré al espejo. Y por primera vez en meses, me reconocí. Ahí estaba yo, Fátima Salgado, 58 años, contadora, viuda, madre, pero sobre todo, mujer, con dignidad, con valor, con derecho a ser respetada. Tomé mi bolso. Dentro estaba el sobre manila con el aviso de desalojo. Y salí de mi departamento a las 6 de la tarde. El trayecto a casa de Daniela duró 20 minutos. 20 minutos en los que repasé toda mi vida. Los años de sacrificio, las noches de desvelo, los trabajos extras, los ahorros guardados peso a peso. Todo lo había hecho por ella. Y ahora estaba a punto de quitárselo. No por venganza, sino por supervivencia. Llegué a Paseo de los Nogales a las 6:25. La calle estaba iluminada con luces navideñas. Las casas brillaban con decoraciones. Se escuchaban villancicos a la distancia. Familias felices celebrando. Estacioné mi carro frente a la casa que ya no era mía. La casa que ya tampoco sería de Daniela. Respiré hondo 3 veces.
y bajé del carro con mi bolso en la mano. Toqué el timbre. Jorge abrió la puerta. Traía puesto un suéter rojo con un reno bordado, sonrisa amplia, copa de vino en la mano. «Doña Fátima, feliz Navidad. Pase, pase». Entré. La casa olía a pavo asado y canela. Había un árbol de Navidad enorme en la sala, decorado con esferas doradas y luces blancas. La mesa del comedor estaba puesta con mantel de lino blanco, vajilla de porcelana, copas de cristal. Había 6 sillas, no 7. 6. Conté mentalmente. Daniela, Jorge, don Héctor, doña Constanza. ¿Y las otras 2? «Mamá, llegaste», dijo Daniela saliendo de la cocina. Traía un vestido verde esmeralda. Se veía hermosa, feliz. «Feliz Navidad, mi amor», dije, abrazándola. Ella me devolvió el abrazo, pero fue un abrazo corto, incómodo. «Ven, voy a presentarte a alguien», dijo, tomándome de la mano. Me llevó a la sala. Ahí estaba doña Constanza, sentada en el sillón principal como si fuera la dueña de la casa. Traía un vestido color vino, collar de perlas, peinado perfecto. Junto a ella había una pareja joven que no conocía. «Mamá, ellos son Sebastián y Lucía, primos de Jorge. Vinieron desde Guadalajara». «Ah, las otras 2 sillas. Mucho gusto», dije, estrechando sus manos. «El gusto es nuestro, señora», respondió Sebastián. Doña Constanza me miró de arriba abajo. «Señora Fátima, qué puntual. Siéntese, siéntese. ¿Quiere algo de tomar?» No se levantó a saludarme. Ni siquiera me dio la mano. «No, gracias. Estoy bien». Me senté en una silla individual, lejos del grupo. Don Héctor llegó del patio con otra copa de vino. «Ah, doña Fátima, buenas noches. Feliz Navidad». «Feliz Navidad, don Héctor». Y ahí estaba yo, sentada en la sala de la casa que compré, rodeada de la familia de mi yerno, mientras mi hija corría de un lado a otro sirviendo canapés que doña Constanza había traído. Invisible, incómoda, fuera de lugar. Pasaron 30 minutos de conversación superficial. Sebastián y Lucía hablaban de su viaje. Don Héctor comentaba sobre el clima. Doña Constanza narraba anécdotas de sus vacaciones en Europa. Jorge reía en los momentos indicados. Daniela asentía a todo lo que su suegra decía. Y yo estaba ahí, pero no estaba. A las 7 en punto, Daniela anunció: «La cena está lista. Pasen al comedor». Todos se levantaron. Yo también. Caminamos hacia la mesa. Doña Constanza se sentó en la cabecera, como la matriarca, como la reina. Jorge a su derecha, Daniela a su izquierda, don Héctor junto a Jorge, Sebastián y Lucía del otro lado, y yo quedé en la otra cabecera, sola, en el extremo opuesto de la mesa, a kilómetros de distancia de mi hija. Me senté despacio, y en ese momento, algo dentro de mí terminó de romperse. Jorge trajo el pavo, Daniela trajo las guarniciones, doña Constanza levantó su copa. «Familia, antes de empezar, quiero hacer un brindis». Todos levantaron sus copas. Yo también levanté la mía, aunque mi mano temblaba. «Quiero agradecer a Dios por esta hermosa familia que hemos formado, por mi hijo Jorge, que cada día me llena de orgullo, por Daniela, que es como la hija que siempre soñé tener, por esta casa maravillosa donde hoy estamos reunidos, y por este momento perfecto. ¡Salud! ¡Salud!», gritaron todos, chocaron sus copas, sonrieron, brindaron, y yo dejé mi copa sobre la mesa sin beber, porque acababa de escuchar lo único que necesitaba escuchar, por esta casa maravillosa. La casa que ella no había pagado, la casa donde yo no era bienvenida, la casa que dentro de 30 minutos ya no sería de ellos. Miré a Daniela. Ella estaba riendo de algo que Sebastián había dicho, feliz, despreocupada, ajena a todo, ajena a mí. Me levanté de la mesa. «Disculpen», dije. Nadie volteó a verme. Nadie preguntó si estaba bien. Caminé hacia la cocina, saqué mi teléfono y le mandé un mensaje al licenciado Romero. «Proceda». Él respondió de inmediato. «Entendido. En 15 minutos». Guardé mi teléfono. Regresé al comedor. Me senté en mi lugar y esperé. Comieron, rieron, contaron historias. Doña Constanza hablaba sin parar. Jorge la escuchaba embelesado. Daniela servía más vino. Y yo solo esperaba. A las 7:30 sonó el timbre. Jorge se levantó. «¿Esperan a alguien más?» «No», dijo Daniela confundida. Él fue a abrir la puerta. Escuché voces en la entrada. Segundos después, Jorge regresó pálido. «Daniela, hay alguien que quiere hablar contigo».
Daniela se levantó, extrañada. ¿Quién es? ¿Es un notificador? El silencio cayó sobre la mesa como losa de cemento. Daniela salió de la sala. Yo me quedé sentada, tranquila, respirando. Doña Constanza frunció el ceño. ¿Un notificador? ¿En Nochebuena? ¡Qué falta de respeto! Pasaron 2 minutos eternos. Entonces escuché el grito de Daniela. ¿Qué? Todos nos levantamos de la mesa. Corrimos a la entrada. Daniela estaba en la puerta, con un sobre abierto en las manos. Su cara estaba descompuesta, blanca, temblando. Jorge leyó el documento por encima de su hombro. No puede ser, no puede ser. ¿Qué pasa?, preguntó don Héctor. Daniela volteó a verme. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de furia. ¿Tú hiciste esto? Todos me miraron. Yo sostuve su mirada. Sí, Daniela, yo hice esto. ¿Vendiste la casa? Sí. ¿Cómo pudiste? Porque es mi casa, Daniela. Siempre lo fue. Pero nosotros vivimos aquí. Vivían aquí. Tienen 30 días para desalojar. Jorge dio un paso hacia mí. Doña Fátima, esto es un error, ¿verdad? Usted no puede hacer esto. Usted nos prometió... No les prometí nada, Jorge. Les dije que algún día podría traspasarles la casa. Pero ese día nunca llegó. Doña Constanza se adelantó. Su cara estaba roja de indignación. Esto es un abuso, una injusticia. Usted no puede dejar a mi hijo en la calle. La miré directamente a los ojos. Su hijo no está en la calle, doña Constanza. Su hijo tiene 30 días para buscar otro lugar. Y tiene una madre que presume tanto sus recursos que estoy segura podrá ayudarlo. Ella abrió la boca, pero no le salieron palabras. Daniela se acercó a mí, temblando. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? ¿De verdad me lo preguntas, Daniela? Sí, porque me dejaste muy claro que yo no tenía lugar en tu vida, porque me excluiste de tu mesa, porque rechazaste mi amor una y otra vez, porque elegiste a esta mujer, señalé a doña Constanza, sobre tu propia madre. Eso no es verdad, ¿no? Dime, Daniela, ¿dónde estaban mis tamales esta noche? ¿Dónde estaba mi ponche? ¿Dónde estaba mi lugar en esta cena? Ella guardó silencio. Exacto, no había lugar para mí, pero había lugar para todos ellos, porque tú no aceptas a la familia de Jorge. No, Daniela, porque la familia de Jorge no me acepta a mí, y tú lo permitiste. Doña Constanza intervino. Usted es una mujer resentida y amargada. No, doña Constanza, soy una mujer que finalmente aprendió a valorarse. Usted arruinó la Navidad. Sonreí con tristeza. Mi Navidad ya estaba arruinada desde el momento en que su nuera me mandó un mensaje diciendo que usted no me quería aquí. Daniela palideció. ¿Cómo supiste eso? Porque no fui la única que escuchó su conversación en el supermercado, mi amor. Doña Constanza miró a Daniela con furia. ¿Le dijiste eso en público? Daniela, no sabía que alguien nos estaba escuchando. Me acerqué a mi hija. Ella retrocedió. Daniela, yo te di todo. Mi dinero, mi tiempo, mi amor. Y tú me diste migajas. Me hiciste sentir invisible. Me hiciste sentir que yo era la que estaba equivocada por esperar respeto. Mamá, yo nunca... Sí lo hiciste. Y está bien. Ya no estoy enojada. Solo estoy cansada. Tomé mi bolso. Tienen hasta el 24 de enero. El nuevo dueño ya pagó. Los papeles están firmados. No hay vuelta atrás. Mamá, no puedes irte así. Claro que puedo. Caminé hacia la puerta. Daniela me siguió. Mamá, por favor, podemos hablar. Podemos arreglar esto. Me detuve. Volteé a verla. ¿Sabes qué es lo más triste, Daniela? Que yo habría dado cualquier cosa por escucharte decir esas palabras hace 2 meses. Pero ahora ya es tarde. Nunca es tarde, mamá. Para algunas cosas sí. Feliz Navidad, mi amor. Salí de esa casa. Cerré la puerta detrás de mí. Y escuché los gritos que quedaron adentro, las discusiones, el llanto, el caos. Subí a mi carro, arranqué y me alejé, sin mirar atrás, porque si miraba atrás, quizás me hubiera arrepentido, y no podía arrepentirme, no ahora, no después de haber encontrado finalmente mi propia voz. Manejé sin rumbo durante 1 hora. Las calles estaban vacías. Todo el mundo estaba en casa celebrando. Familias reunidas, mesas llenas, abrazos, risas. Y yo estaba sola en mi carro, con las manos temblando en el volante. Pero no lloraba. Todavía no lloraba. Porque si empezaba a llorar, temía no poder parar. Finalmente,
Me detuve en un mirador en las afueras de la ciudad. Desde ahí se veía toda la ciudad iluminada, miles de luces parpadeando en la oscuridad. Cada luz era una casa, cada casa, una familia, cada familia, una historia. Apagué el motor, me quedé sentada en el silencio, y ahí, en esa soledad absoluta, finalmente respiré. De verdad respiré. Por primera vez en meses sentí que mis pulmones se llenaban completamente. No había nadie a quien complacer, nadie a quien sonreírle falsamente, nadie que me hiciera sentir pequeña, solo yo y mi decisión. Saqué mi teléfono. Tenía 15 llamadas perdidas de Daniela, 8 mensajes de Jorge, 3 mensajes de números desconocidos, 1 de Teresa. Abrí el de Teresa primero. Fátima, ¿estás bien? Daniela me llamó llorando. Me contó todo. No sé qué decir. Solo, cuídate. Te quiero, hermana. Respondí. Estoy bien. Mejor que nunca. No te preocupes por mí. Luego abrí los mensajes de Jorge. Doña Fátima, por favor, podemos hablar. Daniela está destrozada. Esto es muy cruel de su parte. No pensé que usted fuera capaz de algo así. Al menos denos más tiempo. Mi mamá tiene razón. Usted es una mujer muy dura. Daniela no para de llorar. ¿Cómo va a dormir esta noche sabiendo lo que hizo? Leí cada mensaje sin sentir nada. Ni culpa, ni arrepentimiento. Solo claridad. Finalmente abrí los mensajes de Daniela. Mamá, contéstame por favor. Mamá, necesito hablar contigo. No puedo creer que me hayas hecho esto. ¿Cómo pudiste arruinar nuestra Navidad? Jorge está furioso. Doña Constanza dice que eres una persona horrible. ¿Sabes qué? Ella tiene razón. Eres una egoísta. Solo piensas en ti. Nunca te importó mi felicidad. Siempre fue sobre el dinero. Ojalá papá estuviera vivo para ver en lo que te convertiste. Ese último mensaje me golpeó como puño en el estómago. Mencionó a mi esposo, al hombre que me amó, al hombre que me respetó, al hombre que me valoró, y lo usó como arma. Cerré los ojos, respiré hondo 3 veces y escribí mi respuesta. Daniela, voy a contestarte una sola vez. Después voy a apagar mi teléfono. No arruiné tu Navidad. Tu Navidad ya estaba arruinada cuando decidiste que yo no era bienvenida en ella. No soy egoísta. Soy una mujer que finalmente entendió que el amor propio no es egoísmo. Sí pensé en mí, por primera vez en mucho tiempo, y no me voy a disculpar por eso. Y sobre tu papá estaría orgulloso de mí, porque él me enseñó que el respeto es la base del amor. Y tú olvidaste eso. Te quiero, Daniela. Siempre te voy a querer. Pero ya no voy a permitir que me trates como si fuera invisible. Cuando estés lista para hablar de verdad, sin gritos, sin acusaciones, sin tu suegra de por medio, ahí voy a estar. Pero no antes. Feliz Navidad. Envié el mensaje. Apagué mi teléfono y lo guardé en la guantera. Me quedé en ese mirador hasta las 11 de la noche, viendo las luces de la ciudad, pensando en todo, en los años que había invertido siendo madre, en los sacrificios que había hecho, en las veces que me había tragado el dolor, en las veces que había dicho «está bien» cuando nada estaba bien. Y me di cuenta de algo que me llenó de una paz extraña. Yo había hecho lo correcto, no para herirla, sino para salvarme, porque si hubiera seguido así, 1 año más, 2 años más, 5 años más, hubiera terminado convertida en sombra, en fantasma, en alguien que existe solo para servir. Y eso no era vida. Regresé a mi departamento cerca de la medianoche. Las calles seguían vacías. Subí las escaleras despacio. Abrí mi puerta y entré a mi espacio, mi pequeño departamento de 2 habitaciones, sin lujos, sin decoraciones de revista, pero mío, completamente mío. Me quité los zapatos, me quité el vestido, me puse mi pijama más cómoda y me preparé un té de manzanilla. Me senté en mi sillón y por primera vez en toda la noche lloré. Lloré por la hija que había perdido, lloré por la relación que se había roto, lloré por los sueños que nunca se cumplirían. Lloré por la Navidad que siempre había imaginado y que nunca volvería a tener. Pero también lloré de alivio, porque ya no tenía que fingir, ya no tenía que sonreír cuando me dolía, ya no tenía que hacerme pequeña para caber en lugares donde no me querían. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, y cuando terminé, me sentí vacía, pero también ligera, como si me hubiera quitado un peso de 20 años. Me acosté en mi cama, miré el techo y susurré en la oscuridad:
Feliz Navidad, Fátima. Lo hiciste, sobreviviste. Y me dormí. Por primera vez en meses, me dormí en paz. Los días siguientes fueron extraños. No encendí mi teléfono, no contesté llamadas, no abrí mensajes. Simplemente existí. Leí libros que tenía pendientes desde hacía años. Vi películas que siempre había querido ver. Caminé por el parque. Tomé café en una cafetería tranquila. Respiré, sin prisa, sin culpa, sin miedo. El 27 de diciembre, Teresa vino a visitarme. Toqué la puerta con suavidad. Abrí. Ella me miró con esos ojos llenos de preocupación que solo una hermana puede tener. ¿Puedo pasar? Claro. Entramos. Le serví café. Nos sentamos en la sala. ¿Cómo estás?, preguntó ella. Bien. Fátima, no tienes que fingir conmigo. No estoy fingiendo, Teresa. De verdad estoy bien. Ella me miró fijamente. Daniela me ha llamado todos los días. Está devastada. Lo sé. Dice que cometiste un error terrible. No fue un error. Dice que arruinaste su vida. Yo no arruiné su vida. Solo recuperé la mía. Teresa suspiró. Fátima, ¿de verdad no hay forma de arreglar esto? ¿Arreglarlo cómo, Teresa? ¿Regresándoles la casa? ¿Disculpándome por defenderme? ¿Volviendo a hacerme invisible? No es eso. ¿Entonces qué es? Ella guardó silencio. Teresa, déjame preguntarte algo. Si tú hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? No lo sé. Sí lo sabes. Dime la verdad. Ella bajó la mirada. Probablemente lo mismo que tú. ¿Lo ves? Pero es que es tu hija, Fátima. Lo sé. Y precisamente porque es mi hija, esto me duele tanto. Pero también precisamente porque es mi hija, no podía seguir permitiendo que me tratara así. ¿Y si nunca te perdona? Esa pregunta me atravesó. Me quedé callada un momento. Entonces viviré con eso, pero al menos viviré con dignidad. Teresa tomó mi mano. Eres más fuerte de lo que pensé. No soy fuerte, Teresa. Solo estoy cansada de ser débil. Ella se quedó conmigo toda la tarde. Hablamos de otras cosas, de la infancia, de nuestros padres, de los veranos en el rancho de nuestros abuelos, de cuando la vida era simple, cuando el amor no dolía, cuando ser familia significaba algo. Antes de irse, Teresa me abrazó fuerte. Pase lo que pase, yo estoy contigo. Gracias, hermana. Y Fátima, para lo que valga, creo que hiciste lo correcto. Esas palabras me sostuvieron durante días. El 30 de diciembre recibí un correo electrónico del licenciado Romero. Fátima, le informo que los nuevos propietarios tomarán posesión formal de la propiedad el 24 de enero. Los ocupantes actuales han sido notificados. Hasta el momento no han buscado asesoría legal para apelar. Le mantengo informada de cualquier desarrollo. Así que no iban a pelear legalmente. Probablemente porque sabían que no tenían caso. La casa era mía. Yo la vendí. Fin de la historia. El 31 de diciembre, Año Nuevo, lo pasé sola. No fui a fiestas, no contesté invitaciones. Simplemente me preparé una cena sencilla, puse música de Agustín Lara, y a las 12 de la noche me serví una copa de vino. Brindé conmigo misma. Por ti, Fátima, por todo lo que sobreviviste, por todo lo que dejaste ir, por todo lo que construirás. Y bebí, lentamente, saboreando cada sorbo, no como escape, sino como celebración. El 2 de enero encendí mi teléfono por primera vez en 9 días. Tenía 43 mensajes, la mayoría de Daniela. Los leí todos, y en ellos vi la progresión de sus emociones. Mamá, por favor, hablemos. 27 de diciembre. Mamá, Jorge dice que tenemos que buscar departamento. No encontramos nada en nuestro presupuesto. 28 de diciembre. Doña Constanza dice que nos podemos quedar con ellos temporalmente, pero su casa es pequeña. 29 de diciembre. Mamá, esto es una pesadilla. 30 de diciembre. Empaqué tus cosas del cuarto. Están en cajas. ¿Quieres que te las lleve o vienes por ellas? 31 de diciembre. Feliz Año Nuevo, supongo. 1 de enero. Mamá, ¿de verdad vas a dejar que esto termine así? 2 de enero por la mañana. Ese último mensaje me hizo pensar. ¿Yo estaba terminando esto? ¿O ella lo había terminado hace meses sin darse cuenta? Respondí un solo mensaje. Daniela, puedes traer mis cosas cuando quieras, pero si vienes, ven sola, sin Jorge, sin tu suegra, sin nadie más, solo tú y yo. Si estás dispuesta a eso, podemos hablar. Envié el mensaje y esperé. La respuesta llegó 3 horas después. Está bien, voy el sábado a las 10 a.m. El sábado 4 de enero amaneció nublado.
Preparé café, limpié mi departamento, puse flores frescas en la mesa. No sabía si Daniela vendría para pelear o para hablar, pero yo estaba lista para cualquiera de las dos. A las 10 en punto tocaron la puerta. Respiré hondo, abrí. Ahí estaba mi hija, sin maquillaje, con ojeras, jeans y sudadera. 2 cajas en los brazos. Nos miramos, y en ese momento vi algo en sus ojos que no había visto en meses. Vulnerabilidad. Hola mamá. Hola mi amor. Pasa. Entró despacio. Dejó las cajas junto a la puerta. Nos sentamos en la sala, en silencio, incómodo, doloroso. Yo serví 2 tazas de café. Le pasé una a ella. Gracias, dijo casi en un susurro. Tomamos café en silencio durante varios minutos. Finalmente, ella habló. Mamá, necesito entender. ¿Qué necesitas entender? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué así? La miré a los ojos. Porque ustedes me dejaron muy claro que yo no importaba. Eso no es verdad. Daniela, por favor, no viniste aquí a mentirte a ti misma. Viniste a hablar. Entonces hablemos de verdad. Ella bajó la mirada. Yo no me di cuenta de que te estaba lastimando. ¿No te diste cuenta? ¿O no quisiste darte cuenta? Ella se mordió el labio. Quizás no quise. ¿Por qué? Porque era más fácil complacer a doña Constanza que defenderte. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Finalmente. La verdad. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Ahora qué piensas? Ella levantó la mirada. Y vi lágrimas en sus ojos. Ahora pienso que cometí un error terrible. Sentí que algo se movía en mi pecho, pero no dije nada. Solo esperé. Mamá, perdí mi casa. Jorge está furioso conmigo. Doña Constanza me culpa por todo. Dice que si yo te hubiera manejado mejor, nada de esto habría pasado. Manejado. Esa palabra me revolvió el estómago. Daniela, yo no soy un problema que manejar. Soy tu madre. Lo sé. Ahora lo sé. ¿De verdad? ¿Sí? Entonces dime, si yo te regresara a la casa ahora mismo, ¿qué cambiaría? Ella se quedó callada. ¿Me incluirías en tu vida? ¿Me respetarías? ¿O solo volveríamos a lo mismo? No lo sé, mamá. Exacto. Por eso hice lo que hice. Porque necesitaba que entendieras que mi amor no es infinito, que mi paciencia tiene límites y que yo también merezco respeto. Ella empezó a llorar. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Y ahí vi a mi hija, no a la mujer que me había lastimado, sino a la niña que alguna vez me abrazaba y me decía que yo era su heroína. Me levanté, me senté junto a ella y la abracé. Ella lloró en mi hombro durante largos minutos. Lo siento, mamá. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo sé, mi amor. Lo sé. Cuando finalmente se calmó, nos separamos. Nos miramos. Mamá, ¿hay forma de arreglar esto? Daniela, la casa ya no es mía. Ya no puedo hacer nada. No me refiero a la casa. Me refiero a nosotras. Respiré hondo. Eso depende de ti. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que me respetes, necesito que me valores, necesito que recuerdes que yo también soy una persona con sentimientos y necesito que pongas límites con tu suegra. Ella se quedó callada. No te voy a pedir que elijas entre ella y yo, pero sí te voy a pedir que no permitas que me falte al respeto. Está bien. ¿Está bien? Sí, mamá, tienes razón. En todo. ¿Y Jorge? Ella suspiró. Jorge está enojado, pero también creo que él también entiende. Anoche me dijo algo. Dijo, tu mamá hizo lo que tenía que hacer, y nosotros hicimos que lo tuviera que hacer. Esas palabras me sorprendieron. ¿Él dijo eso? Sí, no está feliz, pero lo entiende. Asentí. Daniela, yo no quiero que perdamos nuestra relación, pero tampoco puedo seguir siendo tu madre a medias. O me incluyes en tu vida de verdad, o nos alejamos. Sí, ella tomó mi mano. No quiero perderte, mamá. Yo tampoco quiero perderte, mi amor. Entonces, ¿podemos empezar de nuevo? La miré fijamente. Podemos intentarlo, pero va a tomar tiempo y va a requerir cambios reales, lo sé. Y si en algún momento vuelves a hacerme sentir invisible, yo me voy a alejar, y esta vez, para siempre. Ella asintió. Entiendo. Nos abrazamos otra vez. Y en ese abrazo, sentí algo parecido a la esperanza. No era perdón total, no era olvido, pero era un comienzo. Y a veces, los comienzos son suficientes. Enero pasó lentamente, como esos meses donde todo está en pausa, esperando que algo se resuelva. Daniela y yo empezamos a reconstruir nuestra relación, poco a poco, con cuidado, como quien camina sobre vidrios rotos. Nos veíamos para café los miércoles.
Solo nosotras dos, sin Jorge, sin doña Constanza, sin nadie más. Y ahí, en esas conversaciones, empecé a conocer a una Daniela que había olvidado que existía. Una Daniela vulnerable, honesta, asustada. En uno de esos cafés, a mediados de enero, ella me contó lo que estaba pasando. Mamá, encontramos un departamento. Es pequeño, 2 recámaras, en una zona que no nos encanta, pero es lo que podemos pagar. ¿Cuándo se mudan? El 20 de enero, 4 días antes de que tengamos que entregar la casa. ¿Y cómo está Jorge? Ella suspiró. Está diferente. ¿Diferente cómo? Más callado, como desilusionado. No de mí, sino de todo. ¿De su madre? Ella me miró sorprendida. ¿Cómo lo supiste? Intuición de madre. Daniela removió su café con la cucharita, pensativa. Cuando doña Constanza se enteró de que teníamos que mudarnos a un departamento pequeño, se puso furiosa. No con nosotros, contigo. Decía que eras una mujer cruel, que cómo era posible que dejaras a tu propia hija en la calle. No los dejé en la calle. Lo sé, mamá. Yo también se lo dije. Pero ella no quería escuchar. Entonces Jorge le dijo algo que nunca le había dicho. ¿Qué le dijo? Le dijo, mamá, la señora Fátima hizo lo que nosotros la obligamos a hacer. Si alguien tiene la culpa, somos nosotros, especialmente yo, por permitir que la tratáramos así. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y cómo reaccionó ella? Se enojó muchísimo. Le dijo que él estaba defendiendo a la mujer que nos había quitado todo, que estaba siendo un mal hijo, que ella había hecho todo por él y así le pagaba. ¿Y Jorge? Le dijo que justamente ese era el problema, que ella siempre le había hecho sentir que le debía todo, y que él estaba cansado de vivir con esa culpa. Me quedé callada, procesando. Mamá, fue la primera vez que vi a Jorge poniéndole un límite a su madre, y ella no lo tomó bien. ¿Qué pasó? Se fue de la casa llorando. Dijo que no volvería hasta que Jorge se disculpara. ¿Y se disculpó? No. Y yo creo que eso es lo que más le duele a ella, que por primera vez en su vida, Jorge no cedió. Tomé un sorbo de mi café. ¿Y tú cómo te sientes con todo esto? Aliviada, mamá. Me siento aliviada, porque finalmente siento que Jorge y yo somos un equipo. No Jorge, su mamá, y yo, solo nosotros dos. Me alegra oír eso, mi amor. Pero también me da tristeza, porque veo a Jorge sufriendo. Él ama a su mamá, pero también está entendiendo que su mamá lo ha manipulado toda la vida. Eso es muy doloroso de ver. Sí, pero también creo que es necesario. Asentí, porque lo era. A veces el dolor es la única forma de despertar. El 20 de enero ayudé a Daniela y Jorge a mudarse. Llegué al departamento nuevo con cajas de plástico, cinta adhesiva y marcadores. «Mamá, no tenías que venir», dijo Daniela cuando me vio llegar. «Claro que sí. Para eso están las madres». Jorge salió del departamento, cargando una lámpara. Cuando me vio, se detuvo. «Doña Fátima». «Jorge». Nos miramos en silencio. Él dejó la lámpara en el piso y se acercó a mí. «Doña Fátima, yo necesito decirle algo. Dime, lamento mucho cómo la tratamos. Daniela y yo hemos hablado mucho, y entiendo por qué hizo lo que hizo. Y aunque me dolió, y aunque fue muy difícil, usted tenía razón. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Gracias por decirlo, Jorge. Mi mamá me enseñó a respetar a los mayores, pero me olvidé de aplicar eso con usted. Y eso no tiene perdón. Todos cometemos errores, pero no todos los pagamos tan caro. A veces los precios altos son las mejores lecciones. Él asintió. Espero que algún día pueda perdonarnos. Ya los perdoné, Jorge, pero perdonar no significa olvidar. Significa aprender. Entiendo. Nos dimos la mano. Y en ese gesto simple sentí que algo se cerraba. No con final feliz, pero sí con dignidad. Pasamos el día empacando. El departamento era efectivamente pequeño. Nada comparado con la casa. La sala y el comedor eran un solo espacio. Las recámaras apenas cabían una cama y un closet. La cocina era estrecha, pero estaba limpio, y era de ellos, sin deudas que no pudieran pagar, sin sentirse obligados con nadie. «¿Qué van a hacer con los muebles que no caben?», pregunté. «Los vamos a vender», dijo Daniela. «El comedor grande, algunos libreros, la sala completa, ya publicamos todo en internet». «¿Y la mesa?», Daniela me miró. «¿La mesa que tú nos regalaste?». «Sí, esa también la vamos a vender, mamá. No cabe aquí». Sentí un pinchazo en el pecho. Esa mesa donde había imaginado comidas familiares, risas, navidades. «Está bien», dije.
Era de ustedes. Pueden hacer lo que quieran con ella. Pero Daniela notó mi expresión. Mamá, si tú la quieres... No, mi amor. Ya no tengo espacio para ella tampoco. Y era verdad. Esa mesa pertenecía a un sueño que ya no existía. Por la tarde, mientras descansábamos, doña Constanza llegó. Nadie la había llamado. Nadie le había dicho que fuéramos a estar ahí. Simplemente apareció. Con tacones altos, bolsa de diseñador, lentes oscuros, como si estuviera llegando a un evento social. Jorge, hijo, vine a ver cómo estaban. Jorge salió del departamento. Cuando la vio, su expresión se endureció. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a ayudarles con la mudanza. No necesitamos ayuda. Jorge, no seas ridículo. Claro que necesitan ayuda. Esto es... Miró el edificio con desprecio. Esto es muy diferente a lo que tenían. Es lo que podemos pagar, mamá. Pero es que no tenían que llegar a esto. Si tan solo hubiera, ¿qué, mamá? Si tan solo hubiera obligado a doña Fátima a regalarnos una casa. No digas tonterías. No son tonterías. Tú nunca quisiste aceptar que esa casa no era nuestra. Y nos metiste ideas en la cabeza. Nos hiciste creer que teníamos derecho a algo que no nos pertenecía. Doña Constanza se quitó los lentes. ¿Me estás culpando a mí de esto? No te estoy culpando. Solo te estoy diciendo la verdad. Jorge, yo solo quería lo mejor para ti. No, mamá. Tú querías lo mejor para tu imagen. Querías presumir que tu hijo vivía en una casa grande. Querías controlar todo. Querías que Daniela y yo viviéramos según tus estándares. Eso no es cierto. Sí lo es. Y por eso terminamos perdiendo todo. Doña Constanza miró a su alrededor, buscando apoyo. Su mirada se cruzó con la mía. Yo estaba de pie junto a la puerta del departamento, observando la escena. Usted, dijo señalándome con el dedo. Usted está detrás de todo esto. No, doña Constanza. Yo solo estoy aquí ayudando a mi hija. Usted les metió ideas en la cabeza. Yo no les metí nada. Ellos tomaron sus propias decisiones. Usted los está manipulando. Jorge se interpuso. ¡Basta, mamá! ¡Ya basta! El grito de Jorge resonó en la calle. Varios vecinos salieron a sus ventanas. Doña Constanza palideció. Jorge, no me levantes la voz. Entonces no me provoques. Doña Fátima es la madre de mi esposa. Y de ahora en adelante la vas a tratar con respeto. Si no puedes hacer eso, entonces no eres bienvenida en nuestra vida. El silencio que siguió fue brutal. Doña Constanza miró a su hijo como si no lo reconociera. ¿Me estás echando? Te estoy pidiendo que respetes a mi familia. Yo soy tu familia. Y también Daniela. Y también doña Fátima. Y si no puedes aceptar eso, entonces sí, te estoy pidiendo que te vayas. Doña Constanza dio un paso atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. Algún día te vas a arrepentir de esto. Quizás, pero hoy no. Ella se dio la vuelta. Caminó hacia su carro con pasos rápidos. Subió. Y se fue, sin despedirse, sin mirar atrás. Jorge se quedó parado en la calle, respirando agitadamente. Daniela salió y lo abrazó. «Estoy orgullosa de ti», le susurró. Él la abrazó fuerte y lloró. Lloró como no lo había visto llorar nunca, porque acababa de poner un límite que llevaba 30 años evitando. Y eso duele, aunque sea lo correcto. Esa noche, después de terminar la mudanza, cenamos pizza en el piso del departamento nuevo. No había mesa todavía, no había sillas, pero estábamos juntos. «Mamá, gracias por venir», dijo Daniela, recargándose en mi hombro. «Siempre voy a estar para ti, mi amor, pero ahora con límites sanos». Ella sonrió. «Con límites sanos». Jorge levantó su refresco. «Por los nuevos comienzos». Chocamos nuestras latas de refresco. «Por los nuevos comienzos». Y en ese momento, en ese departamento pequeño, sentados en el piso, me sentí más en familia de lo que me había sentido en meses en aquella casa grande. Porque la familia no se mide en metros cuadrados, se mide en respeto, en presencia, en amor verdadero. Las semanas siguientes supe, por Daniela, que doña Constanza no había vuelto a llamar a Jorge, que se había alejado por completo, ofendida, herida en su orgullo, esperando que él se disculpara. Pero Jorge no se disculpó. Y poco a poco, doña Constanza empezó a sentir el peso de su propia decisión. En febrero, Teresa me llamó. «Fátima, tengo que contarte algo». «¿Qué pasó?» Me encontré a doña Constanza en el supermercado. «¿Y? Está diferente». «¿Diferente cómo?» «Está sola, Fátima, muy sola.
Su esposo está todo el día trabajando. Jorge no le habla. Y ella se ve triste, envejecida, como si todo ese orgullo se le estuviera cayendo encima. No sentí alegría al escuchar eso. Tampoco sentí pena. Solo sentí entendimiento. Ella eligió el orgullo sobre el amor, Teresa. Lo sé. Y ahora está pagando el precio. Todos pagamos el precio de nuestras decisiones. ¿Tú no sientes, no sé, algo de satisfacción? No, solo siento paz. Porque era verdad. Yo no había hecho esto por venganza. Lo había hecho por salvarme. Y el hecho de que doña Constanza estuviera enfrentando las consecuencias de su propio comportamiento, eso no era mi responsabilidad. Eso era karma. Esa justicia silenciosa que llega cuando menos la esperas. En marzo, Daniela me contó que doña Constanza había intentado acercarse de nuevo. Le mandó un mensaje a Jorge. Decía que lo extrañaba, que quería hacer las paces. ¿Y qué le respondió Jorge? Le dijo que él también la extrañaba, pero que las cosas tenían que cambiar, que si ella quería estar en nuestras vidas, tenía que respetar a toda nuestra familia, incluida tú. ¿Y ella qué dijo? Se enojó otra vez. Dijo que Jorge le estaba pidiendo que se humillara, y colgó. Negué con la cabeza. Ella no entiende que respetar no es humillarse. No, mamá, no lo entiende. Quizás algún día lo haga. ¿Tú crees? Quizás, cuando esté más sola, cuando entienda que el orgullo es muy mal compañero en la vejez. Y así fue. Meses después, en junio, Teresa me contó que doña Constanza había empezado a ir a terapia, que había tenido un ataque de ansiedad que la llevó al hospital, que el doctor le había dicho que su presión estaba muy alta, que necesitaba manejar su estrés, y que finalmente, en una de esas sesiones de terapia, había empezado a ver su propio patrón, su necesidad de control, su miedo a perder relevancia, su forma de manipular a través de la culpa. ¿Y ha buscado a Jorge? Pregunté. Sí, hace 2 semanas. Lo invitó a comer y le pidió perdón. ¿De verdad? Sí, Fátima. Le dijo que había sido una mala madre, que lo había asfixiado con sus expectativas, que lamentaba haber intentado controlar su matrimonio. ¿Y Jorge? Lloró, Fátima. Lloró porque finalmente escuchó las palabras que llevaba años necesitando escuchar. Me quedé en silencio, procesando. ¿Y tú? Preguntó Teresa. ¿Cómo te sientes sabiendo eso? Me siento tranquila. ¿No sientes que deberías recibir una disculpa también? Quizás la reciba algún día, quizás no, pero ya no la necesito para estar en paz, porque era cierto. La vida se había encargado de poner las cosas en su lugar. Doña Constanza había perdido la relación con su hijo, había perdido el control que tanto necesitaba, había enfrentado su soledad y finalmente había entendido. No por mi intervención, sino por las consecuencias naturales de sus propias acciones. Eso es el karma, no es venganza, es equilibrio, es la vida enseñándote, con paciencia infinita, que lo que siembras es lo que cosechas. Y yo no necesitaba verla sufrir para sentirme bien. Solo necesitaba saber que finalmente la justicia había llegado, silenciosa, inevitable, perfecta. Han pasado 2 años desde aquella Nochebuena, 2 años desde que tomé la decisión más difícil de mi vida. Y hoy, sentada en mi pequeño departamento, con una taza de café en las manos y el sol de la mañana entrando por mi ventana, puedo decir que fue la mejor decisión que he tomado. No porque haya sido fácil, sino porque fue necesaria. Mi relación con Daniela es diferente ahora. Ya no es esa relación de madre e hija, donde yo daba todo y ella tomaba sin pensar. Ahora es una relación de 2 mujeres adultas que se respetan, que se cuidan, que se eligen. Nos vemos todas las semanas, a veces para comer, a veces solo para caminar por el parque. Hablamos de todo, de su trabajo, de su matrimonio, de mis proyectos, porque sí, ahora tengo proyectos. Después de vender la casa, me quedó dinero suficiente para no preocuparme por un tiempo. Y decidí hacer algo que siempre había querido hacer, pero nunca me había atrevido. Tomé clases de pintura. Algo que me había fascinado desde niña, pero que había abandonado porque no era práctico, porque tenía que trabajar, porque tenía que ser responsable, porque tenía que sacrificarme por otros. Pero ahora pinto. No soy Frida Kahlo, ni pretendo serlo, pero cada vez que pongo el pincel sobre el lienzo, me siento viva, me siento completa, me siento yo. También me uní a un grupo de mujeres de mi edad. Nos reunimos los jueves en un café del centro.
Hablamos de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros dolores, de nuestras victorias, y ahí descubrí que mi historia no era única, que había muchas mujeres que habían pasado por lo mismo, madres que se habían desdibujado intentando complacer, madres que habían perdido su identidad en el camino, madres que habían tenido que tomar decisiones dolorosas para salvarse. Y en esas conversaciones encontré hermandad, encontré comprensión, encontré un espacio donde mi dolor no era dramatismo, donde mi decisión no era crueldad, donde mi historia era válida. Una tarde, una de esas mujeres me dijo: «Fátima, eres muy valiente». Yo negué con la cabeza. «No soy valiente, solo estaba cansada». «Eso es lo mismo», respondió ella. «La valentía no es no tener miedo, es estar exhausta y aún así dar el paso». Esas palabras se me quedaron grabadas, porque tenía razón. Yo no fui valiente porque no tuviera miedo. Fui valiente porque a pesar del terror de perder a mi hija, elegí no perderme a mí misma. Jorge y Daniela se adaptaron a su nueva vida. El departamento pequeño se convirtió en su hogar. Poco a poco lo decoraron con cariño, con muebles sencillos, con plantas, con fotografías, y aunque al principio fue difícil, ahora Daniela me dice que es el lugar donde más feliz ha sido. «Porque es nuestro, mamá», me dijo un día. «No le debemos a nadie. No tenemos que impresionar a nadie. Solo somos Jorge y yo». Y eso era algo que no hubieran aprendido si yo les hubiera seguido regalando todo. A veces el amor más grande es dejar que caigan, para que aprendan a levantarse solos. Jorge y su madre finalmente encontraron un equilibrio. No fue rápido, no fue fácil, pero después de meses de terapia, doña Constanza empezó a cambiar. No completamente. Las personas no cambian de la noche a la mañana, pero aprendió a soltar, aprendió a respetar. Aprendió que el amor no se demuestra con control, sino con libertad. Hace 6 meses, Jorge me invitó a comer, solo él y yo. Fuimos a un restaurante tranquilo, y ahí, mientras compartíamos unos tacos de carnitas, me dijo algo que nunca olvidaré. «Doña Fátima, yo sé que lo que pasó fue muy doloroso para todos, pero necesito que sepa algo». «¿Qué cosa, Jorge?» «Usted me salvó». Lo miré confundida. «¿Cómo?» «Usted me salvó de convertirme en mi madre. Cuando usted vendió esa casa, yo estaba furioso. Sentía que me habían quitado todo. Pero con el tiempo entendí algo. Entendí que yo estaba viviendo la vida que mi mamá quería para mí, no la vida que yo quería. Y si usted no hubiera hecho lo que hizo, yo habría seguido así, atrapado, sin darme cuenta». Se le quebró la voz. «Ahora tengo una vida sencilla, pero es mi vida, y eso no tiene precio». Le tomé la mano. «Jorge, me alegra mucho escucharte decir eso. Gracias, doña Fátima, por todo, incluso por el dolor». Ese día lloré en mi carro de regreso a casa, pero no de tristeza, sino de gratitud, porque finalmente todos habíamos aprendido. Doña Constanza y yo nunca nos hicimos amigas, probablemente nunca lo seremos, pero llegamos a un acuerdo tácito, un respeto frío pero real. Nos vemos en cumpleaños, en reuniones familiares, nos saludamos con educación. Ella ya no me ve como amenaza, yo ya no la veo como enemiga, simplemente coexistimos, y eso es suficiente. Hace 3 meses, Daniela me dio una noticia. Llegó a mi departamento un domingo por la mañana, con una bolsa de pan dulce y una sonrisa nerviosa. «Mamá, tengo que decirte algo». «¿Qué pasa, mi amor?» Se sentó junto a mí, tomó mis manos. «Estoy embarazada». El mundo se detuvo. «¿Qué? Voy a ser mamá. Y tú vas a ser abuela». Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. La abracé fuerte, muy fuerte. «¿Cuánto tiempo tienes?» 2 meses. Quería estar segura antes de decirte». «¿Y cómo te sientes?» «Asustada, emocionada, feliz y quiero que estés conmigo en todo esto, mamá». «Por supuesto que voy a estar contigo». «No, mamá, me refiero a de verdad. Quiero que seas parte importante de la vida de mi bebé. Quiero que seas la abuela que yo tuve, la que me cuidó, la que me enseñó, la que siempre estuvo. Mi amor, no tienes que pedírmelo». «Sí tengo que pedírtelo, porque sé que te lastimé, y sé que perdimos tiempo, y no quiero que eso se repita. Quiero que mi hijo crezca sabiendo que tiene una abuela increíble». La volví a abrazar, y en ese abrazo sentí que todo había valido la pena. El dolor, la pérdida, la soledad, todo, porque finalmente íbamos a tener una segunda oportunidad.
pero esta vez con respeto, con límites sanos, con amor verdadero. Ayer fue la Navidad, 2 años después de aquella Nochebuena que lo cambió todo. Esta vez fue diferente. Daniela y Jorge me invitaron a su departamento. También estuvieron don Héctor y doña Constanza, y Teresa, mi hermana. La mesa era pequeña, la cena era sencilla. Daniela cocinó pavo, yo llevé mis tamales, los mismos que alguna vez fueron rechazados. Esta vez no sobraron, esta vez todos comieron. Y cuando Jorge levantó su copa para hacer un brindis, dijo: «Quiero agradecer a todos los que están aquí, especialmente a las mujeres de esta mesa, a mi mamá, que está aprendiendo a amarme sin asfixiarme, a Daniela, mi esposa, mi compañera, mi todo, y a doña Fátima». Me miró directamente. A doña Fátima, que nos enseñó la lección más dura y más necesaria de nuestras vidas, que nos enseñó que el amor sin respeto no es amor, y que a veces las decisiones más dolorosas son las más sabias. Gracias, doña Fátima, por no permitirnos que la olvidáramos, por exigir su lugar, por salvarnos de nosotros mismos. Todos levantaron sus copas, incluso doña Constanza. Chocamos, bebimos, y ahí, en esa mesa pequeña, en ese departamento humilde, me sentí más en casa que nunca, porque finalmente tenía lo que siempre había querido. No una casa grande, no lujos, no apariencias, solo amor, amor verdadero, amor con respeto, amor que no me hacía invisible. Después de la cena, Daniela y yo nos quedamos solas en la cocina lavando los platos. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor. ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes de haber vendido la casa?» Me quedé callada un momento, secando un plato con cuidado. «No, Daniela, no me arrepiento, pero perdiste tanto dinero». «No perdí dinero, mi amor. Invertí en algo mejor». «¿En qué?» «En mi dignidad, en mi paz, y finalmente, en nosotras». Ella se limpió una lágrima. «Yo sí me arrepiento, mamá». «¿De qué?» «De haberte hecho pasar por todo eso, de no haber sabido valorarte, de haber tenido que perderte para aprender a amarte bien». La abracé. «No nos perdimos, mi amor. Solo nos reencontramos de otra forma. ¿Me perdonas? Ya te perdoné hace mucho tiempo. Ahora perdónate tú». Nos quedamos abrazadas en esa cocina, madre e hija, pero también mujer y mujer, con cicatrices, con aprendizajes, con amor renovado. Hoy, mientras escribo esta historia en mi cuaderno, mientras veo el atardecer desde mi ventana, me doy cuenta de algo. La vida no es justa, pero es sabia. Te quita, te rompe, te obliga a soltar, pero al final te enseña. Y si prestas atención, te transforma. Yo llegué a mis 58 años pensando que mi vida ya estaba definida, que mi papel era ser madre, solo madre, y que eso significaba dar hasta desaparecer. Pero me equivoqué. Ser madre no significa borrarse, significa enseñar. Y a veces, la mejor enseñanza es el ejemplo de una mujer que se respeta, una mujer que pone límites, una mujer que elige su paz sobre la comodidad de otros. Y esa mujer que encontré en el camino, soy yo. Fátima Salgado, 60 años ahora, pintora aficionada, abuela en camino, hija, hermana, amiga, pero sobre todo, mujer completa, mujer que aprendió que el amor más importante es el amor propio, porque cuando te amas a ti misma, enseñas a otros cómo amarte, y cuando te respetas a ti misma, enseñas a otros cómo respetarte. No fue fácil, no fue rápido, pero valió la pena. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de soledad, cada decisión dolorosa, valió la pena. Porque hoy puedo mirarme al espejo y reconocerme. Hoy puedo caminar con la cabeza en alto. Hoy puedo decir no sin culpa. Y hoy puedo decir sí sin miedo. Si mi historia te llegó al corazón, si reconociste algo de ti en mí, quiero que sepas algo. No eres egoísta por elegirte. No eres mala madre por poner límites. No eres cruel por defender tu dignidad. Eres humana y mereces respeto de tus hijos, de tu familia, de tu pareja, pero sobre todo, de ti misma. Porque el amor que no te incluye a ti no es amor, es sacrificio. Y el sacrificio sin reciprocidad es abuso disfrazado de virtud. No te hagas pequeña para caber en lugares que no te valoran. No te disculpes por ocupar espacio. No mendiques amor de quienes deberían dártelo libremente, porque eres valiosa, eres importante,
Eres suficiente, tal como eres. Y si alguien no lo ve, ese es su problema, no el tuyo. A veces tienes que perder para encontrar, tienes que soltar para recibir, tienes que romper para reconstruir. Y aunque duela, aunque el camino sea oscuro, aunque sientas que no vas a sobrevivir, vas a sobrevivir, lo sé, porque yo sobreviví. Y si yo pude, tú también puedes. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por quedarte conmigo en esta historia. Gracias por permitirme compartir mi dolor y también mi sanación. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que la necesite, con esa madre que está luchando, con esa mujer que se siente invisible, con esa persona que necesita saber que no está sola, porque a veces una historia es suficiente para cambiar una vida, y si cambió la tuya, entonces todo lo que viví, todo lo que perdí, todo lo que gané, habrá valido la pena. Suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga. Y recuerda siempre, tu valor no depende de cuánto te sacrifiques. Tu valor existe, simplemente porque existes. Hasta la próxima.